¿Cómo sería una vida humana sin leyes, sin Estado, sin gobierno? La filosofía política comienza con esta pregunta radical. A esta situación hipotética se le llama, digamos, teóricamente el estado de naturaleza. No se trata evidentemente de un hecho histórico, sino de un experimento mental. Los filósofos, particularmente los filósofos anglosajones, trabajan mucho a partir de ejemplos del hagamos como sí para poder precisamente dar respuestas a determinadas preguntas de carácter moral y de carácter político. ¿Por qué aceptamos que alguien tenga poder sobre nosotros? Hoy veremos dos respuestas clásicas, precisamente de dos, diríamos hoy, ingleses, Thomas Hobbes y John Locke. A propósito, me estoy basando, cuando doy los cursos de filosofía política, uno de mis textos de cabecera para hablar de la política en términos, digamos, de la tradición liberal, es el de Jonathan Wolff. Este libro, Filosofía Política, una introducción, precisamente, bueno, está publicado en Ariel, en español, pero en inglés está en la editorial de Oxford. Y él precisamente, Jonathan Wolff, ha dado, no sé si todavía, pero cursos precisamente de filosofía política en la Universidad Oxoniense. Bien, hablábamos como una primera respuesta a la que ofrece Thomas Hobbes precisamente al hecho de que exista hoy una gran institución que llamamos el Estado, las leyes, el poder, el gobierno y que tienen evidentemente pues una influencia sobre nosotros, sobre nuestra conducta, etc. Bien, para Thomas Hobbes el estado de naturaleza es una situación límite. Él haría famosa esta frase de Homo homini lupus, el hombre es lobo del hombre. Con esto quiere decir que en el estado de naturaleza que Hobbes se imagina, no hay autoridad común y donde no hay autoridad, no hay seguridad y está en riesgo no solo la salud, la integridad física, sino también la vida. Hobbes parte de tres supuestos. El primero, que todos los seres humanos somos, en términos generales, iguales en fuerza, iguales en inteligencia, los bienes son escasos y también, como no, todos tenemos el miedo a morir. Tres supuestos, digamos, antropológicos, por decirlo de alguna manera, y uno que es externo sobre los bienes. El resultado entonces ya está dado, la guerra de todos contra todos. No necesariamente diría Hobbes que es una violencia constante, pero sí una disposición obligada, permanente al conflicto. Por eso Hobbes afirma que la vida en el estado de naturaleza sería, y la leo, solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Recordemos que Hobbes y Locke incluso están escribiendo hacia el siglo XVII con este tema de las revoluciones, de los alzamientos civiles en lo que hoy conocemos como el Reino Unido, y evidentemente Hobbes parece tirar un pial precisamente a favor de la monarquía. Pero más allá de ese contexto, queda claro que para Hobbes se requiere necesariamente la figura precisamente de un poder fuerte. Es decir, ante ese diagnóstico, ¿qué es lo que prescribe, digamos, como en términos médicos? Un poder fuerte, un soberano que imponga orden, que no tiene límites, y así el Estado nace del miedo, pero se justifica por la seguridad precisamente de impedir que el otro pueda atentar contra mi vida. Vamos ahora con John Locke. John Locke precisamente, bueno, no acepta esta visión antropológica pesimista del ser humano. Locke hablará precisamente de la existencia de derechos naturales. Hoy hablamos de derechos humanos, ¿no? Como la vida, la libertad y la propiedad. De hecho, me recuerda una sentencia de la Corte mexicana en la que en algún sentido se permitió a determinados personas que acudieron ante la justicia para solicitar o para la autorización de consumir lúdicamente cannabis, ¿no? Marihuana. Y prácticamente al final del día la Corte les dio la razón, ahorita no entro en los detalles, prácticamente con un argumento lockeano,
¿sí? Es decir, para John Locke, digamos, existe un derecho, derechos naturales a hacer con nuestra vida, con nuestra propiedad, digamos, lo que querramos al final del día, ¿sí? Siempre y cuando cumplamos la ley y no afectemos los derechos de los demás. Dicho de otra manera, que no afectemos la vida, ni la libertad, ni la propiedad, ni la integridad física de terceros y podemos hacer lo que querramos en nuestra vida, por decirlo con brocha gorda. La Corte lo que dijo es al final del día que este consumo lúdico efectivamente no atentaba, no causaba, digamos, una afectación o un daño a terceros, por lo pronto pues debería autorizarse. En el estado de naturaleza, en Locke, obviamente, pues no tenemos una guerra permanente porque Locke precisamente parte de la premisa de que podemos vivir y convivir racionalmente. El problema ciertamente aparece cuando alguien viola un derecho, porque de nuestra racionalidad no se sigue que nos comportemos siempre de manera racional en términos de interacción social. Y evidentemente, pues si alguien viola algún derecho, en este caso los derechos naturales, el problema es que no tenemos derechos, pero no hay garantías, no hay un árbitro, no hay un juez que precisamente pueda imponer, digamos, pueda resolver el conflicto. Por eso precisamente el Estado surge para, no para dominar, sino precisamente para proteger derechos preexistentes. Hobbes ve miedo y caos sin Estado. Locke ve derechos sin garantías. Dos diagnósticos distintos, pero en los dos modelos se plantea y se justifica, entre comillas, la necesidad de un Estado, aunque, insisto, de manera distinta. Espero hacer un siguiente video donde hablemos del otro contractualista, ¿no? Aquí, digamos, la tríada del contractualismo, como se le llama en filosofía política, son precisamente Hobbes, Locke y Rousseau, que es el que veremos en un futuro video, con su idea de que el ser humano nace bueno, pero la sociedad, la civilización es la que lo corrompe. Soy Raúl Alamillo, soy filósofo, soy jurista. Nos vemos en la siguiente.